cómo ha sido mi recorrido Paxi en mi vida hasta llegar a hoy que estoy enfocada y orientada en acompañar a otras Paxis a no únicamente reconocer sus rasgos y empezar a enamorarse de sus rasgos, sino además a poder desarrollar y potenciar esos dones y crear una vida más alineada con lo que quieren, pero además también pensar y desear y soñar y pasar a la acción en esto de hacer su aporte al mundo, realmente crear un mundo nuevo. Te voy a contar algunas de las preguntas que me compartieron en las cajitas, que van a ser parte de las preguntas que voy a ir respondiendo. En algunos casos, como parte de la historia, y después si queda alguna para el final. Por ejemplo, ¿cuándo supiste que tenías alta sensibilidad? ¿Recurriste a profesionales por esto de ser Paxi? Estoy leyendo desde la compu. ¿Qué herramienta te sirvió más para la alta sensibilidad? ¿Cómo supiste que eras Paxi? Ay, me volví en vez de pasar para allá. ¿Hace cuánto sos Paxi? ¿Cómo lo supiste? Interesante esta pregunta. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de tu vida Paxi? Bueno, algunas preguntas. Esas son algunas de las preguntas. Bueno, interesante. Esto de hace cuánto sos Paxi lo voy a contestar ya, mientras espero que se conecte gente. Y en realidad es de nacimiento esto, no es una cosa que aparece o que de repente, no sé, adquirimos, nos llega y demás. Bueno, estoy invitando a algunas personas a ver si se quieren sumar. Y mientras tanto, voy a servir un poquito de agua y voy a esperar un toquecito, así arranco. Pero bueno, voy a estar viendo, como suelo hacer, mis machetes y la combo. Porque en realidad ahí tengo las preguntas. No son muchas las preguntas y de alguna manera se van a ir respondiendo en la historia que voy a ir contando. Bien, ya empecé contando que esto es algo de nacimiento. Tanto si hablamos de la alta sensibilidad como de las altas capacidades. Hago esta aclaración para quienes no saben y entran acá por primera vez. Cuando yo hablo de Paxis, hablo tanto de personas con alta sensibilidad como de personas con altas capacidades. Y esto es porque la mayoría de las PAS son PAC, la mayoría de las PAC son PAS, y casi que podríamos decir que se está hablando a veces de lo mismo, pero como no hay evidencia suficiente, yo lo voy a seguir mencionando por separado, pero ambos términos o clasificaciones en Paxi. En el último vivo que hice, obviamente el anterior a este, explico bastante de quiénes somos las Paxis y a qué se debe que creé, mejor dicho, pero que nació este término. Hola, Jen. Bien. Bueno, como ya dije, tengo mis machetes, un poco de cómo es la historia. De hecho, si no me equivoco, Jen, vos sos la que me habían preguntado en uno de los vivos cómo había sabido esto de ser Paxi y cómo lo gestionaba. No me acuerdo si me habéis dejado alguna otra pregunta. Y en ese vivo dije, lo voy a contar más adelante. Y acá estamos, llegó el día. Bueno, la idea es que no sea muy extenso, aunque como ya sabemos, contar la historia de la vida de una es como que puede ser eterno el vivo, pero voy a buscar ir como a cosas puntuales, por eso me hago mis machetes. Y si hay preguntas, obviamente siempre las pueden ir compartiendo. Justo una de las preguntas que leí recién era esto de ¿hace cuánto sos Paxi? Esto es de nacimiento. En la alta sensibilidad se habla de que es hereditario directamente, sí o sí, si tenés alta sensibilidad, tu mamá o tu papá ha sido o es altamente sensible. En mi caso,
yo yo aseguro que lo heredé de mi papá. Tanto yo como mis hermanos, el burro primero, como dicen acá en Argentina. Entonces, no es que es algo que se adquiere, es algo que de nacimiento experimentamos y tenemos una forma de utilización del cerebro diferente al de la mayoría de la gente. Esto no significa que yo lo sabía, por supuesto, y ahí está el kit de la cuestión, y ahí está gran parte de lo que yo hago hoy y de por qué me oriento a Praxis, porque no te enseñan desde pequeño, para empezar, primero porque no se sabía tampoco, y segundo porque, bueno, las generaciones anteriores probablemente tenían mucha menos formación y conocimiento e incluso interés en profundizar en ciertas cosas. Yo siempre hablo de que la sociedad, que el mundo no ha sido diagramado ni por ni para Praxis. Entonces, desde ese punto de vista, además, esta es una de mis reflexiones, cualquier cosa, cualquier actitud, comportamiento, forma de ser o lo que fuera, que se sale del promedio de lo esperado o de lo conocido, es un inconveniente para el resto. Entonces, ¿qué es lo que ha sido para mí vivir con esto de la alta sensibilidad y las altas capacidades? Sentir que no era del todo aceptada porque, bueno, me salía de esa media o de eso esperado. Y a lo mejor tenía ideas muy diferentes, forma de ser muy diferente e incluso la sensación de que para mí había cosas súper claras y que las cosas tenían que ser de una manera, como por ejemplo decir, bueno, voy a poner el ejemplo del bullying. Para mí era como obvio que por qué había que hacer bullying si eso le estaba haciendo daño a alguien. No existía la palabra bullying cuando yo era chica, ¿no? Pero digo, como que para mí había cosas como muy evidentes de que ¿por qué estamos haciendo, por qué como sociedad, no? ¿Por qué se le está haciendo esto a este niño? ¿Por qué se excluye a una persona? ¿Por qué se maltrata a otra? ¿Por qué hay violencia? Si son cosas que no deberían ocurrir, ¿no? O como que no cabían o no caben en muchas situaciones en mi mente y en mi persona, mucho menos cuando era niña. Y de alguna manera eso era como, bueno, sos un sapo de otro pozo, sos un bicho raro, porque en realidad el mundo funciona de esta forma, adáptese señora o siga su camino. Un poco eso era y fue muchas veces la sensación. Pero esto de la alta sensibilidad o de las altas capacidades es tan amplio y tan, abarca tantas aristas que, por ejemplo, yo siempre cuento alguna anécdota de cuando era chica y me reía hoy porque me anoté otra anécdota de mis 4 años. La de la otra vez que conté que me perdí también fue a mis 4 años. ¿Qué habrá pasado a mis 4 años? Debe haber un portal abierto, una cosa así, o la sé. Entonces, 4 años, la Cris. Tengo 2 hermanos más grandes, un hermano y una hermana. Y mis hermanos la llamaron a mi mamá porque dijeron, mamá, la Cris se quiere ir de la casa. Y la Cris, como decimos acá en Córdoba, la Cris estaba armando su bolsito. Yo me acuerdo que era una carterita rosa así de los ositos cariñosos. La Cris estaba armando su bolsita, llegó mi mamá, obviamente muy divertida habrá estado ella, y me preguntó por qué me estaba haciendo el bolsito y por qué me quería ir de la casa. Y mi respuesta fue, porque en esta casa no me dejan vivir en paz. Yo me sentía abrumada. Obviamente que yo no tenía esa conciencia y no podía transmitir esas cosas, pero me sentía agobiada, abrumada, no respetada, invalidada, invadida, no sé, todas las cosas que se nos puedan ocurrir. Imagínense para que una niña de 4 años se quiera ir de la casa, que es el único lugar que conoce y el único espacio seguro de un niño. Esta sensación de no sentir que podía, estar tranquila o tener mi espacio o que respeten ciertos límites, o seguramente no sabía poner límites, o no se podía poner límites. Ojo con eso también, porque sobre todo cuando somos niños, nuestros padres nos impiden poner límites porque a veces
tienen esa idea de que como ellos son adultos o mayores, saben cómo, saben qué, y vos no conoces. Y ojo con eso. Justo los otros días había una mamá que preguntaba mucho de su hijo. Ojo, porque si el niño está diciendo no quiero esto o no puedo aquello o muestra angustia frente a algo, es el niño el que sabe cómo se siente o lo que necesita. Bueno, en mi caso, no me fui de mi casa, obviamente, a los 4 años. No veía las horas de irme igual, ¿eh? Toda la vida como que tuve ese deseo y esa necesidad de irme de mi casa para tener mi propio espacio, para poder poner mis propias reglas, para poder realmente tener esos límites y esa claridad en que este es mi lugar y acá pongo yo mis reglas y no continuar como adaptándome a lo que no me quedaba otra porque era la casa de mis viejos, por ejemplo, en aquel momento. Pero bueno, en líneas generales, eso fue una anécdota nomás. Esta sensación de sentir que no encajaba me pasaba en muchos lugares. Yo hasta el día de hoy muchas veces digo que yo siempre sentí que no me sale como que no fui parte de mi familia, como que hubiera llegado a destiempo a una familia donde no me tocaba, una cosa así, ¿no? Pero bueno, eso es una sumatoria de experiencias y de historias. Y lo mismo me ha pasado en la escuela, bueno, desde chiquitos en mi casa nos llevaban al club a hacer alguna actividad, inglés, estudié inglés desde muy chiquita, inglés me agobiaba, entonces no era el idioma en sí, sino las profes, los compañeros, había como muchas cosas alrededor de esa experiencia que a mí me alteraba demasiado, no quería ir, odiaba ir a inglés y fui como 10 años a inglés porque me obligaban a ir. Bueno, todas estas cosas de la historia de vida. Pero ¿qué me pasaba con esto de cuando digo odiaba, no quería y todo esto? En realidad significa que yo me sentía mal en esos espacios porque había cosas de mis propias necesidades que no estaban atendidas, que no estaban, siendo, ay, ayúdenme con la palabra, bueno, no me sale, saciadas, digamos, no estaban siendo atendidas esas necesidades. Entonces, bueno, en muchos lugares lo que optaba era a hacerme invisible. Mientras menos se me viera, mientras menos se supiera de que yo estaba ahí, mejor. Bueno, guardarme cosas me lo noté porque después si no me voy a la miércoles. Evasión total, esto de evadirme, de hacerme un poco invisible, alejar a las personas, guardarme cosas, guardarme lo que sentía más de lo que pensaba. O sea, lo que pensaba no me lo guardaba tanto. En algunas situaciones, al día de hoy, he largado lo que pensaba casi sin filtros y después he tenido la posibilidad como de repensarlo y decir, uy, no lo tendría que haber dicho de esta forma, ¿no? Pero bueno, ya no tanto como antes, pero antes era como muy, te largaba las cosas así. Entonces, sí, escuchadas, claro, necesidades que no eran atendidas, no eran escuchadas. Y algo que yo suelo decir, el tema acá es que ni siquiera sabía cuáles eran mis necesidades. Pero ¿cómo las iba a saber si no tenía nadie que me guiara al respecto? Jamás, o sea, estoy segura que las personas que están ahora en vivo y después lo que lo habían grabado, no sé si hemos tenido, a nivel generacional estoy hablando, ¿no? Puede que algunas personas un poco más, otras un poco menos, pero no sé si hemos tenido realmente personas que nos hayan orientado y guiado desde chiquitas o chiquitos a identificar qué es lo que necesitamos, qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos y qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos. Por eso, bueno, muchos de nosotros es como que apoyamos la idea de que haya esto de educación de inteligencia emocional, gestión de las emociones, que no está previsto. Y estoy con alergia, así que me voy a limpiar la nariz mientras ustedes me escriben lo que me quieran escribir. Igual yo puedo hablar mientras tanto. Hola Cari, hola C, hola Jen, que ya te había saludado también.
Bueno, todo esto era mucho de lo que yo experimentaba, tal cual, no sabía registrar lo que me pasaba, desoír lo que necesitaba y cumplir el deber ser. Bueno, el deber ser es algo que me acompaña bastante en mi historia también, porque bueno, también crecí, digamos, tuve una crianza muy exigente y muy de lo que corresponde. De hecho, yo hablo muchas veces de lo que corresponde, porque tengo muy instaurado el chip de algunas cosas que corresponden, con las cuales hoy puedo discernir entre las que estoy de acuerdo y las que no, ¿no? Pero antes había que, como a rajatabla, el deber ser. Pero al mismo tiempo, siempre hubo una rebeldía interna mía, muy inconsciente, en algunos casos más consciente, pero muy fuerte, que justamente fue y es esa rebeldía y esa incomodidad la que me permitió romper justamente con el deber ser. O sea, muchas veces fui, y esto sí lo tenía anotado acá, no me estoy yendo del tema, muchas veces fui la boca del sistema que le dicen, porque a lo mejor yo me daba cuenta de muchas cosas, desde esto de la alta sensibilidad y las altas capacidades, poder percibir y detectar cosas que a lo mejor la mayoría no veía, no detectaba o no llegaba a reflexionar, y ser la que las largaba y las decía y las ponía en evidencia. Reconozco también que eso era un alto precio, implicaba un alto precio hacerlo, porque eso también de alguna manera te excluye, porque a la gente no le gusta que pongas cosas en evidencias, aunque todos estén de acuerdo con lo que decís, es incómodo porque rompes el deber ser y desafías el sistema, y a la sociedad en general eso le incomoda. Pero al mismo tiempo fui reconociendo con el tiempo que era necesario que alguien lo hiciera y que evidentemente yo había tomado ese rol sin saberlo en muchas situaciones. Las profesiones que elegimos inconscientemente son para reparar, sí, totalmente, sí. Después en algún momento comprendí por qué había elegido recursos humanos. Yo juzgué toda mi vida lo que sentía, estaba mal sentir tanto la intensidad. A la gente no le gusta escuchar a veces, no le gusta y no sabe. No le gusta y no sabe. Yo me puedo ir de filosofía todo el día con esto. Después todos aplauden, pero al momento de hablar nadie. Tal cual. Hay que tener mucho coraje para dar esos pasos, y muchas veces yo no estaba consciente de cuál era el precio y realmente muchas veces el precio fue altísimo. Pero al mismo tiempo yo ya estaba medio fobiada en esto, porque ya estaba medio acostumbrada a sentirme sola y excluida. Entonces, si otra vez me iba a quedar sola y excluida, era como, bueno, ¿cuál es la parte nueva en esto, no? Pero bueno, yendo a la alta sensibilidad, volviendo, digamos, a esto de la alta sensibilidad y las altas capacidades, cuando lo supe, era otra de las cosas que me preguntaban, y como tal, o sea, persona con altas capacidades, recién de grande y hace muy poquitos años, la clasificación de ese tipo de término, ¿no? Sin embargo, cuando yo era chiquita, me quisieron adelantar de grado en el colegio, porque tenía como, demostraba esta precocidad que le llaman hoy en las personas altamente sensibles, que desde mucho antes de la edad que se espera que entiendas o plantees ciertas cosas, yo desde mucho antes ya tenía esos planteos y esas asociaciones y esas conexiones neuronales y demás. Entonces ya desde entonces había como de alguna manera habían notado esa diferencia. Finalmente creo que por suerte no me adelantaron de grado, porque en realidad hubiera estado a lo mejor más a la altura intelectualmente, pero no emocionalmente. Imagínense que me manden con chicos más grandes a la escuela, o sea, no, yo en mi cabeza termina siendo como muy contraproducente, y sé que así les ocurre a muchas paxis, porque me he encontrado con muchas paxis que les ha pasado lo mismo. En sus infancias o niñez, les han buscado la manera de adelantarlos de grado, o una
una que me acuerdo ahora, por ejemplo, la adelantaron y después la volvieron porque no se lograba adaptar a estas edades mucho más grandes. Bien, entonces, bien desde chiquita, lo de las altas capacidades ya era como más evidente o notorio porque no se hablaba tampoco de la alta sensibilidad. Y, por ejemplo, a mis 17 años, yo tuve así como el límite de crisis de decir, bueno, basta, a ver, evidentemente en esta familia, en ese momento era una discusión que tuve en mi casa, claro, nadie podía ayudarme en mi familia ni en ningún otro espacio de los que había estado moviéndome. Entonces dije, bueno, ¿me quieren ayudar? Mándenme un psicólogo. Esto fue como mi pedido de ayuda. Y decir, bueno, a ver. Y lo gracioso de esta psicóloga era divina. Pero la forma en que gestionó o comunicó ciertas cosas fue bastante como despectiva, si se quiere, en vez de esta mirada que yo tengo, que en realidad, bueno, ok, no es cómodo ser diferente, pero podemos hacer que sea valioso porque realmente lo es. Mi hijo heredó y se aburre con los demás de su edad. Sí, yo también me aburrí un montón. O sea, voy a aclarar algo. Me aburría la escuela. Me divertía con mis amigos, mis compañeritos, porque tenían mi edad y teníamos a lo mejor emocionalmente muchas similitudes, pero me aburría la escuela. Toda la vida me pareció innecesaria, el sistema me parece mediocre, pero ya desde chiquita, ¿eh? Entonces, estaba diciendo algo que me fui por leer acá el comentario. Lo que me dijo esta mujer, la psicóloga esta, después de un par de sesiones me hizo hacer unos cuantos test estos de inteligencia, que la mayoría son de inteligencia lógica, ojo con eso, porque hoy en día podemos hablar de las múltiples inteligencias. Antes solo se evaluaba el coeficiente intelectual basado en test de lógica. Bueno, me dio altísimo el IQ, no tengo ni idea cuál fue el resultado, pero sí me acuerdo que la psicóloga estaba sorprendida con uno de los ejercicios que me dice, este no me lo resuelve nadie, y me lo trajo así, o sea, no me lo dijo, en realidad primero me dijo, contame cómo resolviste esto. Entonces yo se lo expliqué, o sea, no, vi esto, ta. Y me dijo, quería saber si lo habías resuelto o si le habías acertado, porque realmente esto no lo resuelve casi nadie. Yo dije, bueno, ok, entonces, y ella me dijo, y acá voy con lo despectivo. La frase que ella usó fue, con razón sos tan crítica, es que sos muy inteligente. Hello, o sea, bueno, ¿y cuál es la ayuda que me vas cuál es la asistencia y el apoyo que me vas a brindar? O simplemente me vas a decir, uy, qué mocazo, sos inteligente, estás en el horno, ¿no? Yo sentí eso. Sentí eso porque realmente era incluso algo que yo internamente sentía. A ver, las que son argentinas, que están acá, bueno, no sé si acuerdan el evento, pero sí reconocen a las hermanas Zipolitakis. A mí me quedó grabado una vez que vi una conversación en la tele, no sé qué programa, que una de ellas dos se reía mucho de no sé qué situación, se estaban riendo, y me acuerdo que ella dijo, pasa que está bueno ser idiota, ella dijo, está bueno ser idiota porque la pasas bien. Y yo, cuando la psicóloga me dijo eso, yo sentí, me acordé de esa otra experiencia y dije, ¿en serio me está diciendo esto? ¿Que hubiera sido mejor no ser inteligente? Y no es que no seamos inteligentes, somos todos inteligentes. Tenemos diferentes tipos de inteligencia y diferentes, a lo mejor, profundidades de inteligencia. Ahora, ¿qué pasó con mis emociones? Nadie sabía nada de mis emociones. Yo desde chiquita aprendí a guardarme todo y no compartirlo con nadie porque sentía que no me respetaban, que me invadían, todo esto que conté al principio, ¿no? Como no me permitían
esta individualidad y este proceso de protegerme. Entonces, la única manera en la que yo aprendí a protegerme era justamente no compartir con nadie lo que yo sentía internamente. Lo cual también significaba que ni siquiera yo sabía lo que era, pero era la única manera de protegerme. Pero bueno, finalmente, ¿cómo lo supe? A lo de la alta sensibilidad, aunque ya siempre lo digo, alta sensibilidad y altas capacidades van tan de la mano que parece que estamos hablando de lo mismo. Me lo dijeron hace unos años, me lo dijo una colega, coach. Me dijo, ay, sí, porque nosotras que somos altamente sensibles. Y yo dije, Bueno, me puse a buscar, no encontré mucho y lo que encontré me pareció más bien una clasificación más, una etiqueta más en la vida. No le presté mucha atención, pero sí, la realidad es que estaba yo en un proceso en mi vida donde estaba haciendo un proceso personal, que fue a partir de estudiar coaching. Y ahí fue cuando, bueno, ya venía limpiando cosas, identificando cosas, permitiéndome reconocer emociones. Hola, Begoña. Y en ese proceso ella me hace este comentario, pero nada de alta sensibilidad. Lo poco que encontraba no me parecía serio, no me parecía... me parecía más bien estos blogs que hablan de cosas y que era como un invento más. Pero bueno, en ese momento empecé a leer de astrología por otros motivos y otras situaciones. Y bueno, a ver si las que están ahí en vivo, si conocen astrología, si se atreven a adivinar cuál es mi luna, mi signo lunar. Se lo voy a dejar ahí picando si lo quieren adivinar, porque creo que no lo he dicho todavía, no se los he dicho. Mientras tanto empecé a leer por los eclipses, empecé a leer de los eclipses en realidad y después terminé yéndome a la luna, porque obviamente los eclipses involucran a la luna. Y desde lo que es mi signo lunar, empecé a decir, ¡ah, sí, así siento yo, esas son mis emociones! Yo soy Sol en Cáncer, ascendente en Cáncer. Ahí me preguntan, ¿sos Piscis? Cuando dicen sos Piscis, supongo que te referís al Sol, Cari. Sol tengo en Cáncer. Ahí la Ceci pregunta Cáncer. A vos, Ceci, yo ya te había dicho que tenía Sol en Cáncer. Aparte, cumpleaños hace poco. Sagitario no, Jen. Tengo Urano en Sagitario, si no me equivoco. Luna en Cáncer, no. Luna en Piscis, sí. Tengo tanta agua, chicas. Tanta agua. Bueno. Luna en Piscis. Imagínense, yo leía lo que era la luna en Piscis y decía, sí, era como increíble que me estuvieran, al fin alguien podía comprender lo que yo estaba, o la forma en que yo transitaba un montón de cosas. Y creo que fue como la combinación de esas cosas, obviamente, lo que me permitió ir como abriéndome. Por un lado ya me estaba conociendo, ya hacía tiempo que venía abriendo y soltando ciertas capas, pero el poder sentir que me conocía y que creo que esto es algo en lo que yo insisto muchísimo, no solo para las Paxis, sino en general, esto del autoconocimiento. O sea, si no nos empezamos a conocer, es muy complejo que podamos reconocer qué necesito, qué quiero, qué cosas me sirven más o me sirven menos. Una de las preguntas que me habían dejado era esto de qué herramientas porque, a ver, sí, te puedo contar un montón de herramientas, pero no necesariamente a vos te van a servir las mismas herramientas que a mí. Empecemos primero por el principio. Empecemos por conocerte. Sí, Ceci, tengo el sol en casa 12. Acá lo voy a decir para los que lo vean grabado. Dice, ¿tenés planetas en casa 12, Cris? Sí, Ceci, tengo el sol en casa 12, conjunto a Marte en casa 12, ambos en conjunción a mi ascendente. Mis dos nenas son luna en Cáncer y una ascendente en Cáncer y la otra en... Ay, pobre, mi alma, la que tiene ascendente en Escorpio, te la debo. Hola, Sabri. Eso es a full, dice. Sí,
Yo después descubrí que tanto 12 más la luna en Piscis me tiñe tanto de Piscis que a veces me olvido que soy cáncer. Ay, perdón, me colgué leyendo. Tengo el sol en casa 13 y me causó gracia. Fue un error de tipeo. Sí, sí. La clave de todo conocerse. Exacto, Cari. Y por ahí empieza todo. Entonces, decir o reconocer, hola, acabo de descubrir que soy altamente sensible. Hola, acabo de descubrir que tengo altas capacidades. ¿Eso significa que te conoces? No. No, eso es una etiqueta, no sirve, no sirve. Decir, bueno, ok, con esta información de que, bueno, sí, tengo alta sensibilidad o soy altamente sensible, tengo altas capacidades, ir a, como digo yo, iluminar. Vamos a ver, vamos a echar luz a los recovecos, a buscar realmente eso que, en mi caso, y es repetido en muchísimas praxis, eso que tapamos, eso que escondemos, que lo hemos escondido para protegerlo o porque no sabíamos qué hacer con eso, nadie nos supo ayudar y entonces decidimos ocultarlo porque no teníamos ni idea cómo gestionar eso, por el motivo que sea. Echemos luz. Y la mejor manera, en este caso también, para mí es clave poder recurrir a personas que realmente tengan la posibilidad de darte ese sostén, porque una de las cosas que yo hice, además de esa mujer de mis 17 años que me dijo, oh, es que sos muy inteligente, y la verdad que pareciera que me hubiera dicho que qué lástima que te tocó esto, he recurrido a otras personas en diferentes situaciones donde realmente sentí que no me escuchaban, que no me comprendían y que el enfoque que asumían era más de juicio. Y esto es lo que me pasa, o sea, no es que la alta sensibilidad o las altas capacidades sea algo a corregir o algo a solucionar. No, señor, no es ni una enfermedad, ni un problema, ni un síndrome, como dicen algunos. Ahí leo, ahí leo, ahí leo, ahí leo, que veo que alguien dejó un par de comentarios más. Mientras tanto voy a tomar agua porque se me va a sacar la garganta, chicas. Exacto, lo muestran como un problema. Sí. Y a mí, sin saber mucho del tema, porque pues tenía 17 años y estaba todavía en la escuela secundaria y demás, la verdad que no está bueno que uno recurra a profesionales y que los profesionales tengan esos enfoques en ciertas cosas. Porque al final, en vez de ayudarme y potenciarme o darme una herramienta o un sostén, es como que me bajoneo más. Y esta mujer no sabía del tema de la alta sensibilidad y yo tampoco lo compartía, porque más allá de, no el término, sino a mí me costaba mucho abrirme con los profesionales, mucho más en esas circunstancias, porque sentís que te están juzgando y no que te están dando un espacio de validación. Eso pasa mucho con las Paxis. Estoy segura que muchas Paxis me lo podrían confirmar de que les ha costado muchísimo o incluso todavía les cuesta abrirse con profesionales por más que sean super tops los profesionales porque arrastramos como esta experiencia de habernos sentido juzgadas y no validadas. Igual cáncer es hipersensible. Toda el agua es sensibilidad. Yo solo en Escorpio, ascendente en Tauro, los opuestos. Mi esposo solo en Cáncer, ascendente en Escorpio. Lo muestran como un problema, ¿sí? Esto ya lo había leído. Algo para lidiar en vez de sacarle provecho, potenciarlo, que ver la energía vital y emocional. Exacto. Algo para lidiar, algo para... Otra palabra que se usa mucho hoy es para gestionar. Y yo digo, sí, tiene como en algunas situaciones aplicabilidad esta palabra de gestionar, pero en realidad me parece más que es aprender a vivir con esto, porque ya es algo nuestro. Yo, como dije al principio, esto es algo de nacimiento. Entonces yo puedo o renegar de esto o realmente aprender primero conocerme, como digo, y aprender también, bueno, cómo funciona, cómo se manifiesta en mi caso. En mi caso, porque no todas las praxis somos iguales.
integrarlo, sí señora. Entonces, ¿qué más? A ver qué más me anoté. Pará, también voy a revisar las preguntas porque algunas ya seguro que están respondidas por lo que fui contando. Ay, no. Era por el otro lado. ¿A dónde está? ¿Recurriste a profesionales por lo de ser Paxi? Sí. Bueno, actualmente hago terapia con una persona que está orientada a la alta sensibilidad. Es un espacio bastante cuidado, bastante amoroso, sin embargo muchas veces, y esto es algo que me pasa a mí en general, como tengo demasiada, alta demanda, le llaman a algunos profesionales también. Entonces muchas veces hay cosas que me resultan poco. Entonces yo lo que hago es, yo esto lo hago en todo. Tomo lo que me suma de cada experiencia y le agrego y adiciono lo que internamente yo sé. Y esto es algo que necesitamos aprender todas las Paxis, a confiar en nuestra propia sabiduría, porque yo en algún momento de mi vida me di cuenta que yo sabía un montón de cosas y que tenía que dejar de luchar contra eso y de disimular esas cosas. Y esto de que lo mostraba en un reel los otros días, no sabemos cómo lo sabemos, simplemente lo sabemos. Y ya que estamos hablando de astrología, y bueno, algunas personas dirían que, por ejemplo, donde tenés el sol, donde tenés no sé qué, que seguramente has tenido vidas pasadas o ancestralmente es una vida, has tenido muchas encarnaciones, o no sé, dependiendo de la línea que cada uno estudie, desde donde cada uno lo vea. La mayoría de las Paxis tenemos una sabiduría tan profunda que mientras reneguemos de quiénes somos, no le vamos a asumir y no le vamos a incorporar o integrar. Después también nos miran medio como con arrogancia, ¿no? Como, ay, ¿qué te crees que sos? No me creo que soy, asumo que soy. Ay, me tocaste el corazón, confío en nuestras certezas, pero... Exacto. Me gustó eso que acabo de decir, no me creo que soy, asumo que soy. Lo voy a usar para un post. A ver, la otra pregunta, ¿cómo supiste? Algo lo conté, ¿qué herramienta te sirvió más? Algo dije, una mezcla entre coaching y astrología, pero la astrología me sirvió mucho para ponerle nombre a ciertas, no ponerle nombre, darme cuenta que alguien podía comprender de alguna manera alguna cosa porque ya se había dicho y no tenía que ponerle palabras yo. ¿Hace cuánto sos Paxi? Ya lo dije, sos hereditario o de nacimiento y de nacimiento. Esto no lo dije. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de tu vida Paxi? Ay, qué pregunta, la tendría que haber practicado. Lo que más me gusta, que sé que es algo que se juzga desde la sociedad, a mí lo que más me gusta de ser Paxi es la intensidad con la que vivo. Por eso el otro día también alguien me dijo algo de la intensidad y yo le contaba que cuando a mí me dicen sos intenso, yo agradezco. Pero no solo le agradezco a la persona como diciendo, ay, me encanta que me lo reconozcas, sino realmente incluso cuando estoy pasando momentos heavies, que realmente las Paxis lo vivimos tan profundamente que es un dolor que no logramos ni explicar, o sea, no hay palabras que expliquen realmente lo que sentimos cuando transitamos dolor. Incluso en esos momentos yo agradezco y sé que esa intensidad con la que yo vivo las cosas es la misma intensidad con la cual, o por la cual, yo disfruto tanto las cosas que disfruto. Y la misma intensidad con la cual yo voy a fondo con las cosas que me apasionan. Y si algo me genera curiosidad, voy a fondo hasta que pueda saciar esa curiosidad. Si yo no viviera y no experimentara la vida con esa intensidad, a veces digo, podría ser demasiado aburrida la vida, pero además de, podría ser demasiado aburrida, es subjetivo, porque no me daría cuenta que estoy aburriéndome si no viviera intensamente. Pero sí reconozco que si no viviera con esa intensidad, no me movería a experimentar los procesos.
creo que la intensidad, esta forma intensa de experimentar, esta forma intensa de tener curiosidad, esta forma intensa de angustiarme, esta forma intensa de enamorarme y entregarme a alguien, o sea, todas esas intensidades para mí es lo mejor de ser Paxi. Y lo peor, o sea, no lo peor, lo que menos te gusta de tu vida Paxi. Lo que menos me gusta, ahí tendré que decir algo rápido, o sea, antes que se acabe el vivo por lo menos. Bueno, ahora cuando se me ocurra lo voy a decir, pero quiero ver si de las cosas que me anoté hubo algo que me haya quedado. Por supuesto que mi machete me sirvió en un 20% porque tampoco lo estuve espiando mucho. Algo que me sirvió mucho que no fueron herramientas, fueron personas que si bien no estaban a lo mejor especializadas en su momento, estoy hablando hace más de 30 años, en alta sensibilidad o en altas capacidades como tales, eran personas que tenían, probablemente ya eran Paxis, tenían la sensibilidad de percibir que vos necesitabas algo diferente y buscaron la manera de querer darlo, ¿no? Y esas, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La seño de jardín de infantes. Mi seño de jardín de infantes era divina, la seño Graciela. Claro, tenía hasta petardo ahí. No era petardo, no era petardo. Pero yo empecé el jardín de infantes, ya sabía escribir y ya sabía leer. Está bien, porque tengo hermanos más grandes, jugábamos al tutti frutti cuando yo todavía no había ni empezado jardín. Entonces, es medio complejo que vas a una niña de jardín de infantes que ya sabe escribir y que no sé qué, la sientes a hacer las mismas cosas que los demás. Claramente yo tenía necesidades diferentes. Entonces, bueno, esta seño, por ejemplo, buscaba la manera de que yo la ayude con otras cosas. Es como que ella se daba cuenta de estas cosas y de alguna manera atendía. Qué hermoso regalo lo que dijiste de la intensidad. Ay, gracias a ti. De alguna manera esas personas, como la seño Graciela, o esas personas que pudieron ver que tal vez había algo en vos que necesitaba algo diferente, esas personas fueron súper valiosas. Pero no porque me hayan ayudado a gestionar, a conocer, a esto, a lo otro, sino porque me prestaron un poquito así de atención, que probablemente eso fue tantísimo, tantísimo, que ni siquiera ellas podían saberlo. Hoy, de adulta y a la distancia, me doy cuenta que fue un montón. Fue un montón. Yo en ese momento ni lo sabía, por supuesto. Otra cosa que es importante fue pedir ayuda. Sí es cierto que fue muchas veces el pedido de ayuda cayó en los lugares equivocados, pero eso no lo podía saber yo. Y gracias a que haya caído en los lugares equivocados es que después empecé a elegir mejores espacios y a buscar mejores cosas. Y también gracias a eso es por lo que yo hoy me oriento a trabajar para Paxis, porque sé que las Paxis necesitamos otra Paxi para transitar nuestros procesos. Bien, bueno, seguramente me han quedado 1000 cosas en el tintero. Ay, porque además de que hablo un montón y que, bueno, he estado participativo por suerte, que me encanta. Y por ahí contar o llegar como a esto de que a partir de que yo fui transitando el autoconocimiento, fui aplicando e investigando más y aplicando cosas y tomando lo que me sirve y buscando mejorar y dar siempre esa vuelta de tuerca o ese cambio de perspectiva a cada cosita que yo pruebo, que yo hago, que yo propongo, que yo comparto. He ido como abriéndome, desbloqueando los niveles de autoaceptación, de mejorar mi confianza, de crear mejores relaciones. Tengo muchas relaciones muy profundas y muy valiosas desde muy chiquita. Las amistades Paxis pueden llegar a durar por la eternidad, por supuesto. Y al mismo tiempo reconozco que
que he tenido amistades que no han sido muy, muy buenas, que digamos, porque para una Paxi es muy complejo imaginar la sola idea de rechazar a alguien, porque sabemos lo que es sentirse rechazadas, entonces jamás rechazaríamos a alguien. Entonces, muchas veces incluso hasta nos volcamos a las personas más excluidas porque sabemos exactamente cómo se sienten y queremos que esa persona se sienta parte y demás. Entonces, muchas veces esa forma y esa empatía que se nos activa al 1000%, nos lleva a que muchas veces podemos ser víctimas de relaciones que abusan de nuestra bondad. Ya lo hablamos un poco en el vivo que hacíamos del trastorno narcisista, que es un ejemplo extremo, por supuesto, pero no es tan raro. En las Paxis realmente podemos llegar a sentirnos usadas, o incluso que no te sientas usada, pero que lo seas, porque haya cierto uso y beneficio de lo buena que sos, de lo mucho que ayudás, de lo mucho que das y poca retribución. Y así un montón de cosas. Entonces, en este proceso de autoaceptación y de tomar más confianza en mí misma también, empezar a darme cuenta del valor que una tiene y poder aprender a elegir mejor. Entonces, no compartirse 100% porque sí ante la primera persona que aparece y realmente aprender a nutrir y construir las relaciones desde otro lugar, con personas a un nivel de conciencia y de amorosidad que tenga que ver con lo que nosotras estamos dispuestas y listas para ofrecer. Esto te da muchísimos beneficios. Cuando una se reconoce y se conoce y está en el proceso de transformación, porque ese proceso de transformación no termina nunca, ¿eh? O sea, yo no soy una meta a la cual llegar, para nada. Yo todavía estoy en un proceso de transformación y me faltan años luz y me encanta que sea así. Me encanta que sea así. Perfecto. Bueno, estoy viendo que ya van como casi 50 minutos, así que puedo ir redondeando. Y me quedé pensando qué es lo que menos. Bueno, lo que menos me gusta en mi vida Paxi es la sola idea de pensar que crear un mundo nuevo desde este enfoque que yo siempre digo, el mundo no fue diagramado por Paxis ni para Paxis. Bueno, tengo este enorme deseo y convicción y es algo que he comenzado a hacer y que muchas Paxis se han sumado como en este movimiento de crear un mundo nuevo. Bueno, la sola idea de pensar que eso puede llevar muchísimo tiempo y que probablemente yo no lo vea, probablemente eso sea lo que menos me gusta de ser Paxi. A ver. ¡Ay! Quería ver si me quedaba alguna pregunta más arriba que me haya salteado antes de cerrar. Cada vez que toco se me abre. Ahí está. Ay, no saludé. Maritza, el ojo blindado. Bueno, algunas sí las saludé. En realidad siempre les mando la manita. Eso es a full. Ay, que habrá sido. Bien. Tiki tiki. Bueno, me parece que ya no me quedó nada sin leer. Ay, justo entra. Acabas de entrar, Ami. Parece que no te puedo mandar la. Ay, no me deja saludarte. Bueno, tarde aunque seguro. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Gracias igual por llegar a cualquier hora, no importa. Queda grabado para los que lo quieren ver después. Y me dejan todas las preguntas que quieran. Abrazo inmenso. Gracias a quienes estuvieron en vivo.